Hola comunidad de Contracultura, yo soy Paula de la O, yo soy la directora de Contracultura y hoy les traemos un tema prometido. Es como el nombre que le pusimos al programa, la ficha del programa y ¿es feminismo realmente la respuesta para la mujer? Y como vimos la semana, el programa pasado, respecto al Salmo 2 de cómo las naciones se están levantando y cómo las naciones están levantándose en contra del Señor. Y es que hay una verdad que nosotros necesitamos plantear y poner como fundamento antes de comenzar a hablar del tema de hoy. Y es que hay un diseño original que el Señor hizo que es bueno, agradable y perfecto, pero el mundo y el enemigo ha tratado de traer una tergiversación o ha tratado de cambiar las cosas para decir, no, la forma en la que nosotros creemos que esto debería de ser hecho es la mejor manera. Pero literalmente es como esta frase que a mí me encanta, que es como ¿qué es el barro para decirle al creador que no es la manera correcta de hacer las cosas? Ese para mí es como una de las verdades más importantes. Y el día de hoy vamos a presentar el por qué es que realmente el feminismo como lo conocemos hoy en día no va conforme a las líneas o lo que realmente nosotros necesitamos como sociedad para hacer cambios. Es importante que con esto, ¿verdad? Mencionemos como, yo soy mujer y mi mamá es mujer y mi abuela es mujer. O sea, yo totalmente puedo entender cómo ha habido en generaciones casos en donde sí, la mujer no se ha tratado de la manera correcta, pero realmente podemos como hablar del tema real. Es como el diseño original para la mujer no ha estado, pero el diseño original para el hombre tampoco. Entonces, por ende, la sociedad ha tratado de traer respuestas que no son las respuestas del corazón de Dios. Y en eso nos hemos visto afectados todos. Entonces, para hablar de este tema específico del feminismo, tenemos a dos personas que ya ustedes conocen si han estado de antes con nosotros en Contracultura. Ellos son Beto Valcarce y Jorge Díaz. Beto que es de Argentina y Jorge es de Honduras. Así que en este momento estamos teniendo como una grabación muy interesante porque tenemos casi a toda América unida. Entonces, chicos, no sé si quieren quitar el micrófono para que puedan saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, comunidad Contracultura, poder compartir una vez más con cada uno de ustedes. Como ya dijo Paula, mi nombre es Jorge Díaz, soy de Honduras y estoy muy emocionado de tocar este tema y dar la perspectiva cristiana, perspectiva fuera de un ámbito de oposición, sino hablarlo como qué es el feminismo y de qué forma afecta tanto la vida espiritual y por qué se ha vuelto este feminismo radical, esto que estamos viviendo ahora, una guerra entre sexos, hombres contra mujeres. Entonces estoy muy emocionado de compartir con cada uno de ustedes. Hola comunidad Contracultura, ¿cómo están? Un placer volvernos a encontrar. Hoy vamos a hablar, como decían mis compañeros, acerca del feminismo. Habíamos establecido entre nosotros hacer un pantallazo general de lo que ha sido el feminismo desde sus semillas, por allá por el Renacimiento en el siglo XVI, XVII, hasta el feminismo que vemos hoy en día. Por una cuestión de tiempo vamos a buscar resaltar los personajes principales de cada época, de cada siglo, para detallar y llegar a la conclusión de hoy en día y desarrollar bien el feminismo que estamos viviendo, que es tan complejo a veces de entender, pero que con un poco de paciencia, un poco de un buen juicio se entiende. Y quisiéramos contarte que, bueno, esto va a ser la primera parte de varias series, digamos, que queremos hacer con respecto a este tema. Y este es solamente el principio. Entonces, sí, queremos contarte el corazón de Dios con respecto a la mujer, pero que antes queríamos plantearte cuál es esta idea que el feminismo ha traído de una manera como dañina. Entonces, porque es muy importante que vos conozcas de este tema y porque estoy segura que vos te has visto influenciada o influenciado con respecto al tema del feminismo o gente alrededor tuyo, te recomiendo traerte un cuadernito, un papel, lápiz y que puedas apuntar todo esto que vamos a hablar porque es importante para como las conversaciones que el mundo quiere presentarte hoy en día. Así que, Beto, no sé si quieres empezar presentándonos el tema de hoy. Excelente, me parece muy bien, gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que fueron las semillas del feminismo. Han habido varios feminismos, no solo uno. Al principio tenemos las semillas del feminismo en el siglo XV, XVI, XVII, según algunos autores. Un feminismo que planteaba la igualdad entre los sexos,
una etapa donde la mujer no tenía ni siquiera voz en su casa. Recién estaba una transición de una época a esa época del siglo XVI, saliendo de la Edad Media. Entonces la mujer era muy despreciada, en una escala de valores estaba por muy debajo aún de los animales, de las pertenencias. Pasamos a un siglo, al feminismo de primera ola, alrededor del siglo XVIII, que se lo conoce también como el feminismo liberal, donde el feminismo no se conocía como tal, sino se conocía como las sufragistas, se hacían llamar las sufragistas, las que reclamaban un sufragio universal, que básicamente es el derecho al poder votar, el derecho político a poder votar. En esta época, las mujeres, no solo las mujeres, sino también encontramos algunos autores varones, políticos, filósofos que con su peso, con su influencia social, también apoyaban al movimiento sufragista. No, hoy en día escuchamos un feminismo que dice que el hombre no tiene arte ni parte en lo que es el feminismo, pero acá vemos detalladamente cómo los varones, por ejemplo, John Stuart Mill, un filósofo político que apoyó muchísimo la causa feminista en esa época. Algo que me olvidé de detallar anteriormente es que los primeros en querer que la mujer tenga su peso en la sociedad, pueda tener voz aún en su casa, fueron autores cristianos. Así que también la iglesia está involucrada en el tema y en las raíces del feminismo. Sí, quisiera como mucho tocar ese punto porque es como, ¿verdad? Recordemos que esto es realmente el corazón del Señor desde el principio, no era que la mujer fuera maltratada o tratada como menos, sino realmente el corazón siempre ha sido sí, hombre y mujer los ha creado, hombre y mujer el Señor los hizo. Entonces, realmente que hablemos de autores cristianos que estuvieron diciendo, no, es que realmente la mujer se ha tratado mal, es algo como hasta bíblico, porque podemos ver como la misma Biblia en Génesis nos recuerda, como sí, iba a haber una enemistad contra la serpiente. Entonces, yo creo que aquí con esto que Beto nos está compartiendo es como, ok, hablemos de la primer mentira. Es realmente la mujer como es realmente la mujer como planteada desde el cristianismo como una imagen degradada como con respecto al hombre. Pues no, eso es mentira, porque el mismo Señor nunca hizo eso. Entonces, con eso que vos estás compartiendo, es importante como traer esta semilla y recalcar esto que yo creo que es importante, porque hoy en día nos dicen el feminismo como, no, esta desigualdad empezó como con el cristianismo o con la Biblia, y eso no es cierto. Y es interesante también, si puedo comentar algo, respecto a lo que Beto nos estaba compartiendo de las primeras olas del feminismo, o como se decían llamar, las sufragistas, que nosotros estamos, y esto lo quiero aclarar, estamos lejos de criticar el movimiento feminista, lejos de hablar, digamos, en contra de todos los movimientos que durante muchos años fueron movimientos revolucionarios que ayudaron de cierta forma a la mujer. No queremos atacarlos, no queremos decir nada en contra, pero sí queremos centrar nuestro debate o queremos centrar en lo que hoy estamos hablando, es en la parte en lo que el feminismo fue y cómo se ha transgiversado toda su idea. Porque al inicio, como bien lo decía Beto, se hacían llamar las sufragistas, luchaban por el derecho de la mujer al voto, al igual que luchaban por el derecho de la mujer a la educación y a muchas cosas más. Entonces, me parece interesante cuando se menciona que fueron los cristianos los primeros o de los primeros que empiezan a escribir de esto y que empiezan a luchar a defender los derechos de la mujer, y escuchar ahora a las mujeres que dicen los hombres no tienen arte ni parte, los hombres no pueden ser parte de este movimiento, y qué ironía escuchar a un hombre machista, heteropatriarcado, normativo, no sé qué, hablar acerca del feminismo. Entonces, el feminismo puede ser tocado desde la perspectiva del hombre y de la perspectiva de la mujer, porque no solo involucra a las mujeres, sino que involucran a toda la sociedad. Es como hablar en contra del machismo o hablar del machismo. Cuando hablamos de machismo, uno como hombre puede dar su opinión acerca del machismo, y la mujer también, de qué es el machismo, a qué se le llama machismo. Entonces, dejando claro un poco esto para que entremos en la materia de lo que queremos dar a entender y de lo que decía Beto en este momento. Excelente, gracias. Bueno, seguimos por el siglo XIX, ya tocamos un poquito lo que fue las semillas del feminismo.
por ahí la época del Renacimiento, el feminismo de primera ola. Pasamos al siglo XIX, que fue una época marcada por Marx, Carlos Marx y su socio intelectual Federico Engels, que a través de la publicación de su libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, determinan que la familia del hombre es el burgués y la mujer el proletariado. Lo que básicamente hacen estos dos es declarar la guerra entre el hombre y la mujer. Eso le da pie y un nacimiento al feminismo que vemos hoy en día. Lo que queremos detallar hoy es el feminismo que viene a continuación, que es el feminismo del siglo XX. Perdón, déjenme leer una cita anterior a la época de Marx, que dice, por mencionar autores quiero destacar a Alexandra Kollontai, que decía, la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia, sustituyéndola gradualmente. La sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Otra publicación, el hombre nuevo de nuestra sociedad, de nuestra nueva sociedad, será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etc. Y muchas otras instituciones de este tipo en las que pasará la mayor parte del día el niño. Es similar a lo que hoy vemos. Sí, Pau. Si quieres terminar lo que ibas a decir y ya después hago mi comentario. No, adelante. Sí, lo que iba a decir es como, vean qué fuerte lo que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, acaban de decirnos como, sí, respecto a el hombre va a quitar, va a dejar de tener parte porque igual la sociedad puede hacerse cargo del niño. O sea, cómo estamos viendo un primer movimiento en donde estamos tratando de quitar al hombre. Es como, sí, para que la mujer pueda ser, el hombre tiene que dejar de existir cuando sabemos que el diseño original era papá y mamá, ¿verdad? Y sabemos que por alguna razón en específico, con características específicas, el hombre y la mujer fue puesto. Entonces, eso está muy fuerte. Así es, Pau. Y esto, bueno, le da un pie al feminismo de izquierda, le da un pie a lo que es el feminismo del siglo XX, marcado por dos autoras muy en particular, una que es Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, y Kate Millett, con el libro Política sexual. Estos libros establecen como si fueran la Biblia del feminismo moderno. Simone de Beauvoir, una de sus frases célebres, dice, no se nace mujer, llega uno a serlo. No es una frase inocente o que marca algo cronológico como si la mujer naciera como una bebé, pase a ser una niña, se desarrolla adolescente y llegue a ser mujer, sino que establece todo lo contrario. A lo que se refiere es que nadie nace mujer en esencia. Plantea que la feminidad es algo construido, artificial, que una sociedad patriarcal le impone aquello que llama mujer, y que por lo tanto hay que deconstruirse. De acá empezamos a ver un poquito los términos que vemos hoy en día todo el tiempo en la sociedad. Estado patriarcal, deconstrucción. Entonces plantean a la mujer como una especie de hoja en blanco que solamente la van a construir por cuestiones culturales. Por otro lado, Kate Millett, su frase célebre de su libro dice, lo personal es político, determina la desnaturalización de nuestra identidad como hombre y como mujer, como decía recién Pau, y se enfoca en construir nuestra identidad de manera política. En este caso se mete el Estado y transferimos todas nuestras demandas sexuales al Estado. Por eso hoy en día vemos la cultura LGBT, el tema de los cambios de sexos, las hormonizaciones, los abortos. Lamentablemente es un movimiento que sin estatismo no existe. Para esto quiero invitarlo a Jorge. Sí, adelante, Jorge. Gracias, Beto. Quería mencionar algo con respecto a lo que dijiste de Simone de Beauvoir. No solo hacer énfasis en la frase no se nace mujer, se llega a serlo, sino en la parte cuando mencionas que lo que ella busca es que, o lo que ella trata de mencionar en su libro, la síntesis y todo, es que la mujer, lo que es el término mujer, se va formando respecto a la sociedad y son los hombres los que meten esa idea de la feminidad, o sea, cómo debe ser la mujer. Y aquí nace algo que es muy importante recalcarlo, que lo vemos actualmente, que es ese
idolatría o esa adoración que tienen ahora para la fealdad. ¿Qué es esta adoración o idolatría a la fealdad? Dicen, es que la mujer tiene que ser femenina, pero ¿qué es la feminidad de la mujer? Que hay que la mujer tiene que maquillarse, que la mujer tiene que arreglarse bonita y todo eso. Eso nace por el patriarcado heteronormativo. Ahora nosotros vamos a traer la revolución. ¿Y cómo vamos a traer la revolución? Hagamos culto a la fealdad. La mujer no tiene que rasurarse la parte de las axilas, por ejemplo, ajá, las axilas no tiene que rasurarse, no se rasure las piernas, la mujer si quiere andar bigote, pues que ande bigote, la mujer no tiene que rendir culto a la feminidad. ¿Por qué? Porque es una forma en la que el heteropatriarcado normativo somete a la mujer. Y es bien interesante y es importante tenerlo claro porque así como Simone de Beauvoir, ese pensamiento ha hecho un énfasis tan fuerte que actualmente es lo que vemos. No se nace mujer, se llega a serlo, quiere decir que la mujer no tiene esencia. Si la mujer no existe algo que la haga mujer, actualmente, yo no sé si ustedes, Beto, Pau, han tenido la oportunidad de hablar con alguna feminista o algo, y usted le pregunta, ¿qué es una mujer? No sabe responder. ¿Qué es una mujer? No, una mujer es una construcción que se va haciendo y todo, pero te dan un argumento hasta filosófico, podría decirse, pero no te dan una explicación de quién es una mujer, qué es una mujer. Y ahí viene el ataque directo en contra de lo que fue diseñado. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Obviamente se mira en la forma en la que fueron creados. Dios creó al hombre, creó a la mujer. Al hombre le dio un pene, a la mujer le dio una vagina. Son términos fuertes que actualmente los cristianos todavía tienen miedo de decirlo públicamente, pero es necesario mencionarlo por el hecho a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, la mujer es aquella que tiene sus órganos genitales de mujer y el hombre el que tiene órganos genitales de hombre. Así de sencillo es como se podría definir el término mujer. Pau, no sé si quieres mencionar algo. Sí, sí, y es interesante porque hablemos obviamente que va más allá solamente de los genitales, o sea, que evidentemente sí, no estamos diciendo que no, pero va muchísimo más allá de eso, como la misma sensación. Y yo sé que muchas mujeres podrían decirme, porque es súper interesante porque aquí vamos a hacer una confesión de esas, pero se los prometo, yo era de esas mujeres que estaba antes y que creía en el feminismo y que creía en estas cosas y de verdad creo que yo es la primera vez que lo saben, pero literalmente por 2 años de mi vida yo fui demasiado como, sí, me leí todos los libros de Simón de Beauvoir, me leí como un montón de cosas porque estaba en una universidad que creía mucho en estas cosas, que era una universidad pública en Costa Rica, pero es súper interesante porque realmente hay muchas cosas respecto a comportamientos masculinos y femeninos que ahorita decimos como no, es que los comportamientos no tienen que darse con respecto a la sexualidad del hombre y la mujer, pero desgraciadamente sí, o sea, no son cosas que nosotros aprendemos porque nos están enseñando desde pequeñitos, que es esta cosa del tema de la construcción social, sino que desde que nacemos involuntariamente tenemos estas características específicas que, ¿verdad? Como somos cristianos, podemos decirlo con libertad, nos las dio Dios para ser diferentes y totalmente como complementarios entre nosotros. Así es, y eso es lo difícil de entender el pensamiento de esta generación o de este nuevo feminismo, porque desafían todas las leyes de la biología, la genética, la embriología. Y Jorge, ¿nos puedes comentar un poquito acerca de algunos ejemplos que conoces de hoy en día? Claro, y aquí está, o entramos en la parte de cómo no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Yo aquí tenía una parte bien interesante que se tiene de acerca de la esencia que ha perdido la mujer y como la mujer no nace, sino que se llega a serlo, quiere decir que cualquiera puede ser una mujer. Como no existe algo que pueda decir, ah, ella es una mujer, ah, él es una mujer, entonces cualquiera puede llegar a ser mujer. ¿Y qué tenemos ahora? Un montón de hombres que se sienten mujeres y le han quitado los espacios a las mujeres. Tenemos el caso de los transexuales, por ejemplo. ¿Por qué los hombres quieren llegar a ser mujeres? Simple y sencillamente muchos son, como le dirían, hackers, o sea, hackers del sistema, porque de esa manera se aprovechan de las mujeres.
A ese punto se ha llegado. Como la mujer no tiene una esencia y cualquiera puede ser mujer, y el Estado avala este comportamiento a través de qué, de cuestiones de ayuda financiera a los organismos LGTB, a los organismos transexuales, etcétera. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Laurel Hubbard. Laurel Hubbard, yo no sé si ustedes saben quién es. Aquí tengo una foto de él. Yo no me puedo referir a estas personas por su término de cómo se autoperciben. Y aquí viene un debate muy fuerte. Si yo veo a un transexual vestido de mujer que se llama de repente, no sé, Lupita o lo que sea, ¿de qué forma la voy a tratar? ¿Tengo que tratarla de él o tengo que tratarla de ella? En mi caso personal, ellos pueden ser lo que ellos quieran. Es su libertad, si el Estado ya los aprobó, pues es su libertad, son sus cosas, pero a mí no me pueden obligar a verlos de la perspectiva que no es la correcta, de la perspectiva que es antibíblica, anticristiana. Como les digo, este tema se puede hablar a través de lo social, dejando a un lado lo cristiano, pero nosotros somos cristianos y vamos a dar el énfasis cristiano a todo esto. Tengo, tal vez pueden ver ahí la foto, que es él que se hizo mujer solo para ganar en competiciones de mujeres. Y me parece tan absurdo que ella incluso en uno de sus discursos, o él en uno de sus discursos dijo lo siguiente: antes, cuando yo era hombre, nunca pude ganar en concursos de hombres. Ahora que soy mujer, puedo ganar en concursos de mujeres y gano los primeros lugares y todo. Me parece esto hasta una falta, no sé, de respeto a la mujer por el hecho que cuando digo que les pertenecen a ella, me estoy refiriendo a la parte de que el hombre obviamente es más fuerte que la mujer. En muchos casos, obviamente, no cuando la mujer de repente físico-culturista o algo así, que un hombre no se va a meter en contra una mujer de ese tipo, ¿verdad? Porque sabe que un bombazo hasta ahí llegó. Lo doy desde esta perspectiva. Pero se sabe que el hombre físicamente es más fuerte que una mujer. Miren, yo no hago ejercicio, pero si yo le hago así, por lo menos levanto un poco de fuerza. Pero si yo pongo a Pau a que le haga, Pau no va a sacar la misma fuerza que yo por el hecho de que somos diferentes físicamente, o sea, la fuerza y todo, somos muy diferentes. Y este fue el caso. También tengo el caso de la nadadora que se llama Lia Thomas, que esta nadadora obviamente es un hombre más rápido y todo, y gana la competición de las mujeres. A mí me encantó, y aunque me quieran censurar por eso, pero a mí me encantó lo que hicieron las demás nadadoras al momento de entregarle el premio a este hombre, que fue que ellas se pusieron a un lado y entre ellas celebraron el triunfo. Y a él lo dejaron aparte. Y van a decir, no, pero es que no hay que rechazarlos, hay que amarlos y todo. ¿Saben qué? En este punto en el que nosotros nos encontramos, la muestra que tuvieron esas mujeres es una protesta rechazando que los transexuales participen en los eventos de la mujer. No estaban denigrándolo a él, pero sí estaban dando un mensaje a los gobiernos de que cómo es posible que competiciones que son para las mujeres metan a hombres a participar de ellos. Y un caso más también tenemos el caso famoso que creo que alrededor del mundo sonó, que fue el caso de Miss Universo España 2021 o 20, me parece, no recuerdo muy bien. ¿Qué sucedió? Un hombre vestido de mujer participa de este certamen. Y lo que a mí me dio cólera no fue que él participara, sino que le dieron la apertura y que descalificaron a una de las Miss Universo, no sé si fue Miss Ucrania o Miss Suecia, no recuerdo en este momento quién fue, que la descalificaron porque era mamá. O sea, ¿en qué mente cabe que van a descalificar a una mujer solo por ser mamá y van a aceptar a un hombre que es hombre y lo van a meter a un certamen de mujeres? Ahí tenemos un problema. Como sociedad, si usted lo ve bien, déjeme decirle que usted también es parte del problema. Eso no es normal, eso es antibíblico también, porque la palabra de Dios, hay muchos versículos, hay como 14 versículos que hablan del homosexualismo. El tema no es el homosexualismo, el tema es otro, pero hay versículos que critican este comportamiento y dice, los hombres tienen que ser hombres, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Cuando dice afeminados, se refiere a este tipo de comportamientos que se tiene, con los que muchas personas luchan. Y el gobierno, al momento de alentarlos, va a generar un grave problema como sociedad. Hay muchos casos más. Tenemos un caso, por ejemplo, de un hombre que se autopercibe como mujer, lo meten preso y en la cárcel abusa como de 11 mujeres. Pero ¿qué le pueden decir? Era una mujer. Desde el momento que lo aceptan a él, que él se siente mujer
y lo meten a una cárcel de la mujer, la culpa es del Estado. El Estado tiene que ser demandado, el Estado tiene que ser lo demás. Ahí vemos el problema que tenemos actualmente. Y ahora, ya para terminar mi participación en esta parte, quiero leer un comentario de lo que es el feminismo de esta ola, también de una exponente que fue aceptado del grado, por decirlo, de Simone de Beauvoir, que se llama Shulamit Firestone. Shulamit Firestone es una mujer que de verdad lo que su pensamiento es lo que se vive actualmente. ¿Y qué es? Dice, si el niño escogiera la relación sexual con adultos, en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara no puedo leer esta palabra, insinuaciones sexuales. Y dice que puesto que el tabú del incesto habría perdido función. Los tabús sexuales, adulto, niño y homosexuales desaparecerían. Imagínense cuál es el término que se está peleando en este momento, la pedofilia. Esta mujer, al momento de presentar esto, y la que leyó también Beto anteriormente, que dice que el Estado se va a encargar de educar a sus hijos, van a pasar más en clases y todo. Las personas que van a poner el Estado no son personas preparadas en el cristianismo, son personas adoctrinadoras que van a adoctrinar a los niños en las cuestiones sexuales, en las cuestiones de ideología de género, y van a empezar a meter la pedofilia. ¿Qué tiene de malo que un hombre de 40 años ande con una niña de 13? Díganme, ¿qué tiene de malo? Si nosotros lo aceptamos hoy, si nosotros aceptamos todo lo de este movimiento, más adelante no nos podemos quejar porque no hicimos nada para parar este movimiento. La pedofilia es el término máximo de las feministas, imagínense, yo no estoy hablando LGTB, sino que viene siendo el punto de las feministas, porque Shulamit Firestone no luchaba por el derecho de los homosexuales, ella luchaba por el derecho de las mujeres, de la revolución feminista, y atacaba la imagen del hombre así como la imagen de la familia. ¿Qué mejor forma de atacar la familia que el incesto? El incesto es un grave crimen, es algo que va en contra de la naturaleza y es a lo que ella se estaba refiriendo, que ya no existan las edades dispares entre personas del mismo sexo, porque también entra la otra parte, la construcción social. La edad es una construcción social. Si yo me percibo como una mujer de 40 años, ¿quiénes son ustedes para cambiarme mi pensamiento? La fecha que yo nací no difiere o no tiene que afectar la edad con la que yo me percibo. Ahí tenemos un problema que tiene que ser tratado. En Canadá hay un caso muy sonado de un hombre que dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó todo prácticamente porque se sentía se sentía una niña de 13 años atrapada en un cuerpo de un hombre de 60. ¿Saben qué aconteció? Que hubo una familia que lo adoptó su doctrina, su pensamiento, lo metieron al kinder. Ese hombre está estudiando como una niña de 13 años. Ajá, y si es una niña, quiere decir que puede usar el baño de las niñas con las que de verdad son niñas. ¿Y qué puede pasar? Algo sexual ahí. Pero pueden decir algo, si llega a ocurrir algo sexual, ¿van a poder demandar a ese señor? No, porque el Estado fue el que lo aprobó. Yo quisiera decir algo acá, y es que podemos ver algo realmente interesante, y es como, ¿verdad? Que quisiera hacer como retomar rápidamente lo que acabamos de hablar, que habló Beto y lo habló Jorge. Hablemos de cómo realmente el inicio de la creación, ¿verdad? Rápidamente. El Señor dice, bueno, hay una enemistad que se va a crear entre la mujer y la serpiente. Satanás evidentemente no iba a estar feliz con la mujer. ¿Por qué no iba a estar feliz con la mujer? Porque tenemos este versículo que dice que a través de la simiente de la mujer es que va a venir el Salvador. Entonces Satanás empieza a crear esta enemistad contra la mujer, y por eso es que vimos todas estas cosas que empezaron a suceder en contra de la mujer antes de la gran revolución que estaba hablando Beto. Evidentemente, ¿verdad? Tenemos como personas cristianas, como autores cristianos, personas que empiezan a decir como, no, realmente la mujer sí tiene derechos, la mujer sí tiene que ser tratada como un ser exactamente igual, creado como conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer tienen el mismo derecho, pero luego tenemos esta segunda revolución que Beto nos habló,
que es justamente esta oleada de, bueno, las sufragistas que nos estaba diciendo Beto, era parte de este movimiento en que nosotros hoy podemos ver y que a mí muy personalmente me vendieron el feminismo de esta manera, como no, realmente el feminismo es lo que ellas hicieron y es lo que nosotros seguimos peleando hoy, los derechos por las mujeres, los derechos de las mujeres, pero realmente podemos ver cómo entró Marx con su ideal de decir, sí, el hombre realmente no tiene que tener mucho trabajo y ahí es donde vemos como ha habido una ruptura enorme en cómo es que ya empezamos a hablar no solamente sí, démosle beneficios a la mujer, sino de cómo quitar o cómo destruir la imagen general de cómo hombre, mujer, de la familia, de aquello que realmente el Señor creó para nutrir y para formar generaciones y niños. Y de ahí en adelante podemos ver toda la perversión que hemos hablado, pero yo creo que hay algo muy importante que nosotros deberíamos tocar y hablar ahorita y es realmente como muchas veces o ha habido esta queja real en como, sí, realmente la palabra no es tan buena porque entonces acabamos de poner como, sí, el cristianismo trató de ayudar a una parte, pero entonces, ¿qué ha hecho con el resto? Y realmente queremos como devolver otra vez al punto y al diseño original que podemos ver cuál fue lo que el Señor realmente quiso para la mujer. No quiso que hubiera distinción entre el hombre y la mujer en el sentido de que fueran tratados de manera desiguales, porque hasta la misma palabra habla de que no quiere que sea así, pero la vida de Jesús fue una representación de lo que realmente se tuvo que hacer. Entonces, quisiéramos como empezar a tocar un poco este tema porque el próximo programa va a ser respecto a eso. Entonces, Beto nos tiene 4 puntos específicos respecto a Jesús y cómo Jesús se comportó con las mujeres durante el tiempo que estuvo acá, que me encantaría que lo mencionaras porque creo que es muy fundamental para los programas que vienen. Excelente, gracias. Y con respecto a lo que decía Jorge, un poquito también un último comentario, Canadá es como el epicentro, es como el lugar donde está tan avanzada la ideología de género, el feminismo, que ya ni siquiera al Estado se le puede reclamar algo. El decir lo correcto, el decir que el hombre es hombre y la mujer es mujer, es algo como que ya te pueden meter preso, básicamente. Es algo está tan avanzado en la sociedad que como iglesia no deberíamos permitir que eso siga extendiéndose. Por eso brindamos estos espacios. Como equipo, el tema es tan amplio que lo decidimos dividir en 3 partes. Lo decidimos dividir en 3 partes. Y bueno, para esto, ¿cómo fue el trato de Jesús con las mujeres? En primer lugar, vemos a Jesús cuando viene a la tierra, lo hace por medio de María, una mujer. Cuando encuentran a la mujer adulterando, una sociedad dispuesta a apedrearla hasta matarla, Jesús interviene y dice: el que esté libre de pecado, que largue la primera piedra. Y es un episodio donde él dignifica y levanta a la mujer. Jesús fue una persona que dignificó como ningún otro personaje en la historia le ha dado ese lugar a la mujer. Por otro lado, vemos cuando Jesús resucita, el primero en mostrarse los primeros discípulos en mostrarse fue a las mujeres, y por otro lado también fue el maestro que permitió tener seguidoras mujeres. Y ahí viene algo bien importante ya para finalizar. Que la gente, creo que un debate que ha entrado también dentro del cristianismo, es mucho del feminismo en el cristianismo. Y dicen que hay mujeres que empiezan a hablar del empoderamiento de la mujer y que la mujer aquí, tú puedes, deja a tu esposo si te trata mal y que no sé qué. Y es mucha cosa que ha venido bastante ataque. Pero yo quiero recalcar esta parte que Beto mencionaba, que Jesús permitió que hubiesen mujeres y también mujeres apóstoles, porque ustedes saben que aparte de los 12 apóstoles, más adelante el término apóstol siempre se utilizó para los que eran colaboradores y todo, y hasta el día de hoy, que apóstol significa enviado. Entonces está la parte de los apóstoles del Espíritu Santo, los apóstoles del Padre y los apóstoles del Hijo, pero ese es otro tema que tampoco vamos a mencionar hoy. Solo quiero recalcar que la mujer siempre estuvo en esos espacios importantes, incluso en Romanos o en Corintios, no recuerdo, en Romanos me parece que es 15 o 16, se menciona a la diaconisa, una diaconisa.
Y la gente dice, no, pero es que el diácono solo había hombres. No, había una diaconisa. Y dice, sujétanse a ella porque ella ha estado con nosotros. Y más adelante se empieza a mencionar a 2 apóstoles y a una que era mujer. Entonces, Dios nunca vio a la mujer de menos y dijo, no, mi evangelio solo es para las mujeres. Así hubieron mujeres misioneras también. Imagínense ahora que no existe el apostolado, pastoral o cuestión de que la mujer no puede enseñar. Una mujer que está en África, no, no puedo predicarte, fíjate de Cristo. No, no te puedo predicar porque yo soy mujer, solo tiene que venir un hombre. Entonces vemos que eso no es así. Y desde el Antiguo Testamento se mira eso. A pesar de que la Biblia, el contexto cultural y todo, la mujer era mal vista, pero en el Antiguo Testamento tenemos a una mujer como Débora, una conquistadora, que está en la Biblia, toda la historia de ella, que es una belleza. Tenemos mujeres de fe como lo fue Ana, incluso hay una prostituta que es tomada como una mujer de fe, porque Dios vino a darle dignidad a aquellas personas que de repente eran mal vistas en la sociedad, y dentro de la línea genealógica de Cristo sale una mujer prostituta. Qué tremendo es esto. Entonces, la mujer, Dios vino a restaurar su esencia, y cuando dice que es un vaso frágil, no está diciendo que no sirve para nada o que es tan frágil que no, mejor la voy a guardar acá, sino que dice que el hombre tiene que cuidarla como un vaso frágil, porque es la dignidad que él le dio. Hay todo un versículo dedicado a la mujer en lo que es Proverbios, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sobrepasa a todo, y empieza a hablar de la autoestima de la mujer, empieza a hablar de tantas cosas, y es lo hermoso. O sea, lo que Cristo vino a hacer es darle a la mujer el nivel que se merece, esa dignidad que se merece. Y para eso yo creo que, ¿verdad? Queremos también hacer el próximo programa enfatizado específicamente en Antiguo y Nuevo Testamento y cuál fue la función de la mujer y cuál ha sido y cuál sigue siendo la función de la mujer. Sabemos que han habido muchos temas respecto a, no sé, podemos sentarnos a hablar del Levítico o partes de la Biblia que llegan a ser un poco como complicadas y que muchas feministas utilizan hoy para atacar el cristianismo y como la forma en la que nosotros vemos a la mujer, pero ha sido muy fácil el ataque hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios cuando ni siquiera la leímos o cuando realmente lo único que estamos haciendo es continuando historias que nos contaron alguien respecto a lo que la Biblia dice porque agarramos un contexto o un versículo fuera de contexto. Y por eso mismo queríamos invitarte y que quisiera invitarte de nuevo que puedas participar en el grupo de la comunidad de Contracultura en Facebook. ¿Por qué? Porque la idea es que si vos tienes alguna pregunta en específico respecto a preguntas bíblicas, de cosas que no entiendes muy bien respecto al tema de la mujer y la Biblia, quisiéramos muchísimo abrirte el espacio para que puedas hacernos todas esas preguntas y pudiéramos comentártelas y pudiéramos tocar ese tema ese próximo programa que vamos a hacer. Entonces yo creo que con esto esperamos que te haya quedado un poco claro respecto a qué es el feminismo de una forma muy, como dijo Beto al inicio, como casi como una foto muy rápida de lo que vamos a hacer, de qué se trata esto en este momento y cómo es que está funcionando. Esperemos que te haya quedado claro, que si hay alguna duda que puedas hacernos llegar, y de verdad muchas gracias a Beto y a Jorge por el tiempo que tomaron y la explicación que nos dieron, que estuvieron muy buenas. No sé si se quieren despedir, chicos. Bueno, estamos contentos de poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido y lo que Dios nos ha ido enseñando también respecto a todo este movimiento. Los esperamos en los siguientes programas porque créanme que van a estar buenos. Todo el año tenemos una agenda de programas, pero buenísimo. Así como el primer programa que tuvimos, que fue algo tan espectacular, hablar de esta parte del versículo de por qué las naciones se sublevan en contra de Dios y tantas cosas así, pues créanme que eso solo es el inicio de algo poderoso que el Espíritu Santo nos ha estado dirigiendo para poder compartirlo con ustedes. Mucho entrenamiento, y los invitamos en los siguientes programas. Excelente, muchas gracias por su atención también. La verdad que nos parece muy importante conocer a qué nos enfrentamos. Y bueno, por último también esperamos sus comentarios, queremos interactuar con ustedes y generar una buena charla y ser realmente comunidad. Así que muchas gracias, Comunidad Contracultura. Los amamos mucho, los estamos viendo. Un abrazo y nos vemos pronto con el siguiente programa. Hasta luego.